buenas tardes, bienvenidos todos, todas, todes a este nuevo episodio de Resuena. Bien, hoy tenemos entre nosotras a Àlex Gordillo, que viene a hablarnos de un tema bastante distinto al que hemos tocado hasta ahora, aunque vamos a unir todos esos pequeños detalles y esas pequeñas partículas de emoción que le damos nosotras a los temas, porque nos viene a hablar de la psicología deportiva. Hablamos de algo que muchas veces olvidamos, ¿no? Entrenamos el cuerpo, entrenamos habilidades, pero ¿cómo entrenamos esta de aquí arriba? ¿Cómo amueblamos esa zona para que no se nos coma esa competitividad, esas ganas de ser más? Porque nunca tenemos suficiente. Entonces, bien, Àlex, después de 40 años dedicados a la psicología deportiva, ha sido pionero en España, es jugador profesional de baloncesto, que si lo vieseis de pie entenderíais, o sea, no nos vamos a levantar porque nos deja muy por debajo de la media. Ha trabajado con deportistas de élite, en cantera formación, ha estado dando clases en la uni y se ha dedicado a este mundo toda la vida y ahora bien, nos ha guardado este tiempo para deleitarnos de su sabiduría y esperamos estar a la altura. Seguro, seguro. De esta charla. Y bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, es verdad, Àlex. Gracias. Encantadas. No sé, ponnos un poquito en situación, Àlex, ¿cómo pasa un jugador profesional de baloncesto en este caso a convertirse en un psicólogo deportivo, ¿no? Gracias por la invitación, la verdad va a ser un placer, venía con ganas de un poco de compartir cosas, ¿no? Porque pienso que eso es lo más guay. lo más bonito en esta vida es qué haces con lo que sabes, ¿no? Pues hay gente que se lo guarda y tiene, ¿no? Cada maestrillo tiene su librillo, pero yo siempre he sido muy partidario de compartir y pienso que eso... La humildad. Es como una asistencia en baloncesto. ¿Sabéis lo que es una asistencia? El pase antes de una canasta. Y una asistencia hace feliz a dos personas. Al que da la asistencia y al que mete la canasta. Entonces, ayudar siempre vuelve, no siempre es algo y nunca es una pérdida de tiempo, porque en alto rendimiento me he encontrado a veces cuando he trabajado con equipos y le pides a los tops, a los líderes, vamos a ayudar o vamos a colaborar. Alguno sale con la frase, es una pérdida de tiempo, yo tengo mi camino y mis objetivos. Digo, pues te falta aprender. Exactamente. ¿No? Pero competitividad mal entendida, porque le falta entender una lección muy importante, que es que cuando tú ayudas, haces mejor al otro y te haces mejor tú. Pero esa lección aún no la sabía. Espero que con el tiempo la hayan podido aprender. Así que compartir es de las cosas más útiles y más importantes que podemos hacer en esta vida. Y más plenas, ¿no? Plenas. Claramente. Y eso vuelve ya. Podemos hablar de karmas, podemos hablar de mil cosas. Pero, mirar, sé que hay un orden, pero mira, me vienen a la mente historias. Ahora que estoy en una etapa en la que he cerrado mi etapa académica, alumnos que me piden el otro día en un máster de psicología del deporte, los alumnos estuvieron a bien, que estuvieran en la mesa redonda final, quisieron que viniera y me piden el último consejo. Me dicen, Àlex, la marca personal. Me dicen, ¿qué consejo me das para la marca personal, el logo, la imagen? Digo, sí, el logo y la imagen es muy importante, pero lo más importante es lo que dejas por donde pasas. Claro, lo que transmites. La huella que no se ve. Exacto, esta es tu marca personal. Y digo, si os soy sincero, ahora que me llegan bastantes cosas, todas es porque allí donde has estado hay alguien que hable de ti o te conoce o te habla. Entonces, que está muy bien que tengas una buena página, un logo, pero lo más importante es que le hayas movido a alguien, a algo, ¿no? El rastro que dejas. Y hay gente que puede tener mucho currículum y no deja rastro, y hay gente pues, que deja un buen rastro, y es lo que espero en estos años, haber dejado un buen rastro. Bueno, ahí se ve también cuando alguien lo hace desde el corazón, ¿no? Muchas veces vas a charlas y dices, el contenido está bien, pero la forma de transmitir el mensaje es completamente vacía. Cuando tú lo haces desde tu amor, desde tu cariño, desde las ganas de compartir, ¿no? Cuando es algo que te llena, que es tu propósito, pero también es tu manera de sentir y de transitar. Pero es del corazón. Claro, eso llega. ¿Sabéis qué pasa? Que nadie transmite lo que no tiene. Sí, eso también es verdad. Entonces, eso es otra verdad. Tú puedes transmitir, puedes un PowerPoint y pasar unos mensajes, pero nadie transmite lo que no tiene. Entonces, tampoco hemos de ser perfectos, pero sí coherentes. Sí. Entonces, este esfuerzo por transmitir algo, y entonces yo pienso que se nota. Sí. Se nota, bueno, marca las diferencias. Bueno, esa es la huella. La historia era cómo empecé en esto. Sí, ¿cómo empezaste en esto? Bueno, pues yo era jugador de baloncesto, además un jugador que
muy atípico, porque salí un poco de las profundidades del provincial. Pensar que en el deporte pues hay muchas categorías y hay gente que es juvenil o junior y ya está en equipos importantes. Yo no, yo estaba en un equipo del Poblenou, ¿no? Que era un barrio de Barcelona, en un provincial, ahí perdidito, me encantaba ese deporte, pero hubo gente que pensó, este chico tiene talento, parece que... Y total que... Los ojeadores del Sí, momento. bueno, y tuve la oportunidad, y paralelamente a este crecimiento deportivo, empecé en la facultad a estudiar psicología, que para mí era un ámbito muy importante. Las personas siempre... Recuerdo el típico adolescente que quiero ser de mayor, y hablando con mi padre, mi padre quería que fuera arquitecto. Pero mi Bueno, madre... eso de que, claro, los padres que quieren. Que quieren, ¿no? que Le hacía quieren, ilusión ¿no? porque había trabajado. Pero tenía una madre muy excepcional, la María. Y hubo un momento que le dije, María, mamá, yo tengo que trabajar con personas, ¿no? Este es mi mundo. Y bueno, fue un camino que elegí. Entonces empiezo a estudiar psicología, la verdad que me lo pasé muy bien. Estudiaba psicología y jugaba. Y tuve un profesor, Joan Riera, esas personas que te condicionan, aparecen en tu vida y son como pequeños regalos, y me dijo, oye, Alex, ¿tú qué haces deporte y psicología? Psicología del deporte. Estoy hablando, es que me asusto y todo, pero de los años, de los ¿no? años, porque ¿Qué hace? era Porque un no ámbito era algo, no existía. No existía. Y yo pensaba, Joan, me estás liando. Mucho. Pero empecé a ver esa conexión y tuve la suerte de compaginar dos pasiones, la psicología y el deporte. Total, que acabo la carrera y me encuentro con un colectivo de gente interesada en la psicología del deporte. Y se quiso hacer la primera asociación española en psicología del deporte. Y yo, pues nada, acabada la carrerita, deportista, pues me apunto. Y me gustó mucho el INEF de Barcelona, y vi, ostras, ¿qué pasó? Que un año más tarde inauguran el INEF en Lleida. Y pensé, clic, es una oportunidad, tengo que dejar mi ciudad, tengo que dejar... Y fue una apuesta. Porque aquí no había nadie, Nadie, entiendo, ¿no? Entiendo que lo dices por esto. Sí, porque trabajar en psicología del deporte, bueno, pues en el INEF ya los profesores estaban allí, era muy complicado. Y la ya posibilidad... estaban moldeados, sí, ¿no? Ya tenían estaban sus hechos, métodos. llevaban sus 20 años trabajando. En cambio, un centro que empezaba de cero. Y un compañero mío que empezó también, Joan Palmi, que hemos estado juntos durante este tiempo. Recuerdo una charla acabada la carrera, qué bonito sería que trabajáramos juntos, pues nos hemos aguantado 40 años. Qué bonito. Más que muchos matrimonios. Qué bonito, Sí. más que muchos matrimonios, es verdad. Y él entró antes, empezó solo, yo tenía la mili por en medio, tenía Ya, esas historias tenías que que había, acabar cosas. pero hubo un momento que entró en el INEF, descubro que en este campo puedo hacer muchas cosas, compaginar docencia y práctica deportiva. Y apostamos por venir a Lleida, y aquí hay parte del secreto, es mi pareja, mi mujer Neus, que en su momento pues lo deja todo y se viene conmigo Eso a es muy Lleida, y nos importante. instalamos en Alpicat, que fue una de las mejores decisiones que hemos tomado en mi vida. Y no me ha cortado las alas porque he podido, aparte de trabajar y docencia, he podido hacer muchas cosas aplicadas. Así que aquí estoy. Escogiste buen camino. Sí, y estuve bien acompañado. Sembró la semilla ahí en Estuve bien la tierra fértil. Hombre, es arriesgado irte de tu casa, ¿no? Porque a nivel psicológico, tu círculo y tu sostén Tu familia, no todo. están, ¿no? ¿No están? A empezar a algún sitio donde no sabes cómo van a aceptar o cómo van a recibir, porque también era muy nuevo la psicología deportiva, y en algo que se estaba medio formando, que a día de hoy yo creo que INEF Lleida es uno de los centros más bueno, potentes, es increíble, y hay mucha gente que viene, Sí, viene uno lo fuera, conozco de sí, es cerca, de verdad. Gerona, se vienen de muchos puntos, y Es un referente, sí, estoy así muy como habrá orgulloso. otras carreras, pero INEF Lleida es un referente, entonces, ostras, qué buena labor, ¿no? Poder haber unido todo eso y que haya florecido bien. Pero claro, La vida es... Nadie es adivino. Y muchas veces un mensaje que doy cuando alguien quiere conseguir ciertos objetivos es: crea las condiciones para que eso pase. O sea, no va a pasar necesariamente, no necesariamente, pero crea las condiciones para que eso pase. Y eso pase, pues las condiciones significan, bueno, pues comprometerse, que es un tema importante. En el momento que empiezas te comprometes, pon todo de tu parte, soluciona los problemas que puedan haber. Tuve la suerte de estar muy bien acompañado porque el INEF empezaba y empezábamos todos, mis compañeros empezamos juntos, o sea, ahora que está ocurriendo que nos estamos jubilando, ¿no? Todos, la vez. Un todos a poco, la vez. sí, es toda una generación habéis que va, dejado un buen pero legado. sí, yo pienso, no, y además satisfecho, y además es bueno que sea así, ¿no? Que venga gente, cambian los métodos de enseñanza, pero ha sido una etapa preciosa en mi vida. bueno. Vale, entonces dejas de jugar
Sí, O sea, combinas aquí también, ¿Combinas porque aquí? claro, allí hacías Sí. ambas ¿Juegas cosas. aquí o ¿Y no? aquí Sí. qué haces? Mira, aquí cuando llego a Lleida, es un tema ya muy personal y os lo comento. Claro, los entrenadores me vinieron a buscar enseguida. Pero en ese momento pensé, Mi misión. exactamente, o sea, mi mujer deja casa, familia, trabajo, todo. Voy a venir aquí, voy a trabajar y me voy a ir los A fines de semana a jugar. jugar, con todos mis respetos, Con a todos tus Mollerussa y a Bellpuig. Y me abandonó a pensaba, mi mujer, ¿no? Sí, hombre, y solo Tenías faltaría. esta sensación. Bueno, un poco esta, ¿no? Entonces, Bueno, es que la mujer de un deportista Sí, no es fácil, no es no es fácil. fácil. no es fácil. O sea, Y te es, tragas, No, porque son frío, entrenamientos, niebla, claro, es que hay horas, claro. llegas 1 hora y media antes a los sitios. No, y que hay mucho detrás del momento del partido. Claro. ¿Sabéis que hacen grandes clubs? Preparan a las familias para esto. Claro. Porque es parte del secreto. Eso se llama el ecosistema del jugador. Esto está O muy sea, bien. tú cuando entrenas a un jugador, no solo entrenas a esa persona, sino Entrenas entrenas a la familia, a su mundo. a su Y mundo. cuantos más elementos incorpores, por eso ahora, Mejor. ¿qué quieren ahora que en el tema educativo? Pues que las familias y las escuelas vayan a la misma, que los clubes, eso es el ecosistema. Un concepto clave que te ayuda a tener esa visión de la persona. Es que para las patitas de armonía del jugador debe ser importante. Muy ¿no? Yo siempre importante. digo que la vida es como un taburete y todas las patas tienen que ir a una, porque si tu entorno no te apoya, tú eres jugador, puedes jugar muy bien, se te puede dar todo muy bien, pero no te viene a ver nunca nadie de tu entorno. ¿Cómo te sientes? ¿no? Algunos clubs dirán, Bueno, ¿cómo qué bien gestionas? que no nos molestan los padres, algunos clubs, ya. pero en el fondo en la persona Pero no, a la pero... persona- Claro, ¿cómo gestionas Y esto, además, no? tú has hecho una cosa muy importante, porque he estado en grandes clubs que hay gente que ha pensado, yo solo voy a hacer deporte, una patita. No, te equivocas. Porque si te falla esta pata, te falla todo. Sí. Entonces tienes que cuidar todas las patas. Claro, porque el deporte si es importante. Es que el deporte es importante. silla no perfecto. se aguanta, o la Exactamente. mesa. Es que los estudios son muy importantes. Claro que sí. Y tu familia, pero eso requiere que lo cuides todo. Entonces, esa visión integral es fundamental. Porque si tú solo te apoyas, aunque seas un mega crack, es igual. Yo es de las cosas que siempre he pensado que vale la pena cuidar. Bueno, ¿no? cuánta gente, no conozco tanta gente del baloncesto, quizá porque es menos visible el marketing, ¿no? Bueno. Pero pues vemos muchos jugadores de fútbol Sí. que son muy buenos y echan su vida a perder en 0, Juguetes ¿qué ha rotos. pasado ahí? Se llaman juguetes rotos, juguetes rotos. Claro. Ahí está. O niños muy jóvenes, ¿no? Y empiezan a vivir su sueño en una edad tan temprana que no pueden procesar todo eso. Y como no lo gestionan bien y no tienen nadie que los acompañe en ese proceso, Se estropea. Mira, Claro, no- entonces, ¿qué señales no hay Ay, en sí, esto? fíjate. ¿Qué es El- cuando una persona está empezando a romperse por dentro? En psicología del deporte, recuerdo los temas que nos interesaban y uno era detección de talentos. Detectar talentos como si fuéramos a detectar, ¿no? A ver quién puede... ¿Talentos quieres decir? Talentos Jugando. deportivos, sí, talentos que es deportivos, innato, talentos porque- y a ver si podemos. Y quizá la pregunta clave no era tanto detectar talentos, sino no estropearlos. O sea, ¿entiendes un poco? ¿No? ¿Entendéis un poco el mensaje? Sí, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay muchos talentos que se estropean. Y eso sí que es un problema nuestro. O sea, el talento está ahí y al talento tiene que tener esfuerzo, un entorno que le ayude, porque el talento solo no es insuficiente. no, es insuficiente. Entonces, crear las condiciones para que este talento crezca es parte del secreto. Claro. pero es lo más complicado. Sí, claro. Porque el talento puede ser innato, Sí. pero todo lo demás se tiene que cultivar. El esfuerzo, la disciplina, el trabajo, los valores. Evidentemente tienes que entrenar, ¿no? Hablamos Sí, sí, de no, algo más está mecánico, claro. Y el pero- talento. ¿Y cuánto talento? Fíjate, hay veces el talento también es una trampa, porque la gente muy talentosa, como le sale todo a la primera, Luego tiene más frustración a lo que no le sale. sí, no se esfuerza. No O sea, se esfuerza. no se esfuerza porque le sale de manera natural. Entonces, hay un punto que el talento ya no es suficiente. Y entonces tienen que aprender. Entonces, el esfuerzo o superar frustraciones es parte del camino. Entonces, cuando ahora protegemos tanto para que no se frustren los Sí. niños o nos No, equivocamos. Es el camino que seguir. Tampoco los hemos de frustrar. Frustrar continuo. Exactamente, tampoco. pero Tiene eso. que haber Pero que, ese punto. Claro, Eso forma ese parte- equilibrio, ¿no? Pues equilibrio. te has equivocado, no pasa nada, has aprendido, ya está. ¿Me permites que te Sí. ayude? La frase no pasa nada. Bueno, sí, Sí, es verdad. un consejo, no pasa nada grave. No pasa nada grave. Pasa algo que te preocupa, pero no es grave. ¿Por qué? Porque se puede solucionar. Entonces, el enfoque está en cómo solucionamos. Porque esa persona, Lo digo porque... eso sí le molesta. Exactamente. Y si tú no le das atención, Claro, se si tú le siente- dices no pasa nada, se siente No, como... Como que, buah, pues no pasa nada, ¿no? Exactamente, sí, pero lo dices Puede con la, volver mejor, a con la mejor equivocar, intención, claro. no pasa nada grave, nada que no tenga solución y nada que no pueda solucionar. Eso O sea, que te tenemos pasa... que acabar la frase, Exactamente, ¿no? No sí. pasa nada Correcto, no pasa nada grave. grave. Y Vamos a o eso solucionar. que estás sintiendo es normal, pero
Pero eso es muy difícil de Ya lo sé, reeducar. ya lo sé. Porque Es reeducar. venimos, antes hablábamos en Claro. la previa, venimos... Porque ya me tengo que reeducar yo primero. Claro. Sí, pero Entonces, a veces dices, son pequeños Tengo que detalles. decirlo tan deprisa Sí. para que ese momento que es tan efímero no sea un trauma el día de mañana y no me ha dado tiempo a reaccionar, ¿no? De cómo hacerlo bien. ¿Sabes qué pasa? Entonces, en las emociones hay una doble falta. Es la emoción que siento y la culpa por sentir esta emoción. Entonces, cuando tú a alguien le dices no pasa nada, es como que eres tonto. O sea, eres tonto que no pasa nada. No, sí que pasa. O sea, por eso te comentaba que con la mejor intención... Siempre yo también, tiene que decir, no pasa nada grave. no pasa nada grave y que no tenga solución y nos ponemos en... Y además te voy a ayudar. Te lo digo porque esto lo he aprendido yo con los años. O sea, yo también he dicho no, pasa aquí, nada. Mira, tengo un aprendizaje hoy. Con la mejor intención dices no pasa nada. Entonces, oye, que no pasa nada grave. Es que la final, si la perdemos, oye, ¿qué pasa? ¿El sol no va a salir? No. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Yo siempre me hago esta pregunta. Exactamente. ¿También? Y entonces quitas miedo a las consecuencias. Claro, porque, ¿Qué es lo más peor en que esos puede casos, para ellos es su mundo, ¿no? claro, y muy importante para ellos, claro llevan que es todo el importante. año entrenando para eso, ¿cómo que no pasa nada? Pues claro que sí que pasa, pero Ese no pasa nada esfuerzo grave. de toda- Mañana y van a venir más finales y es más, a veces de una derrota sales más sabio que Exacto. si no pones excusas, que ese es el otro gran... ¿Y tú el qué otro- piensas? ¿La ansiedad y el estrés son enemigos o pueden ser Mira, aliados? qué buena es esta. Mira, Esta es buena, ahí ¿eh? tengo una... Mira, Alex, uno de esta es los... muy Sí, buena. esta es buena. Y me siento muy orgulloso de un trabajo y además te os lo puedo pasar que Ah, mira, ¿ves? le titulé... No Eso es muy no lleva bueno, un libro. eso es muy bueno. Le titulé Entrenando el estrés. O sea, cogí el estrés desde la visión de entrenamiento. ¿Por qué? Porque el estrés es necesario. O sea, la vida nos estresa. El estrés, además, nuestro cuerpo está preparado para el estrés. Para el estrés. Pero ¿Por qué? hay que saberlo gestionar. Hombre, claro. ¿no? Es que cuando no se gestiona bien es cuando y ese estrés Eso se convierte, convierte en ansiedad. Ya lo has dicho muy bien. Ese es el tema. Entonces, que hemos de aprender a gestionar el estrés, porque nuestro cuerpo está preparado para el estrés. Tiene que ser. Ahora, un Pero estrés la mantenido. ansiedad, La ansiedad. Ahí aparece ya. Y es que ya. En la ansiedad aparece ya un término de pérdida de control. Descontrol, sí. Y detrás de esa ansiedad hay emociones muy negativas. Sí. Y la más grave, se llama indefensión aprendida. Es la sensación que yo no tengo control y me abandono. La peor emoción que existe cuando alguien ¿Eso baja. sería como rendirse o no? Rendirse totalmente. O sea, no digo, ahora no lo puedo, pero lo podré. No puedo ahora, ni podré nunca, ni yo. O sea, Claro, esa, rendirse Ponerte del ya todo. un muro delante Esa de es- los Ponerte ojos. el límite y completo, sabéis, ¿no? en psicología esa fue la emoción que unos autores estudiaron, en este caso Seligman y un autor que no sé no sé, de estos No que te tiene. acuerdas ahora. No te acuerdo, es que tiene un nombre Ah, de, un nombre de 20 las consonantes. impronunciables. El de las Sí, 300 tienes- consonantes ya, vale, del sí, fluir sí. en el deporte. Son impronunciables, Sí. es verdad. Bueno, Fíjate. han hecho mucho sobre Mucho. emociones. Sí, pero Nosotros empezaron con hablamos las negativas, Y luego pasaron a la dijo- psicología positiva. exactamente. Ahora positiva. Es el que me dijeron, ¿para qué nos ha servido estudiar las negativas? Para convertirlas. convertirlas en Entonces positivas. apareció el flow, el fluir, el buscar esas emociones. Entonces, esas emociones hay que evitar llegar a la ansiedad. O sea, estresados, estrés claro. sí, Bueno, pero- gestionando el estrés de nuestro trabajo, el estrés de nuestra todo, vida. de la vida, nuestro de la deporte. vida, de la Estamos vida, o preparados. sea, Ahora, si no se gestiona Tanto mal- puede ser deportivamente como Claro. te puedes aplicar Pero es que en yo creo todos que el que no los lo sabe ámbitos. gestionar, no lo sabe gestionar En ningún ningún sitio. ámbito. En ningún sitio. ¿No? Porque al final es una forma de traducirlo. Sí, se llama transferencia. Sí. Puedo aplicar No, ese aprendizaje en otro tipo de campos. Sí. Que de hecho, yo cuando he hecho psicología deportiva, he tocado temas que la persona me ha dicho, el deportista, oye, no, yo te estoy hablando de la pista, sino que Ya. estamos hablando de Llevas algo. con tu padre. Exactamente. ¿Con quién te vas mejor, con tu padre o con tu madre, no? Claro. Bueno, hay muchos, por ejemplo, ahora hay muchos empresarios, por ejemplo, que preguntan más por esto que por las habilidades que tiene una persona para trabajar. Porque es que al final da igual la habilidad que tengas, ¿no? Las actitudes son las aptitudes. O sea, no es lo que sabes hacer, sino qué haces con lo que sabes hacer. Exacto. Y eso es cómo lo viene dado de gestionas. cómo Exacto. te has criado, qué valores tienes, exacto. cómo actúas frente a la vida, ¿no? Y eso es Pues una sí, información ahora más que trabajas en están más- equipos también. A veces la selección de personal es una inversión. O sea, inversión es, no cojo el más hábil en este momento, sino el que tiene más futuro. Y el que Exacto. tiene más futuro es el que se va a implicar, tiene unos valores, Porque tiene tiene una una actitud, actitud. se compromete, en cambio el otro que te viene negociando. Yo me sale todo, ¿no? Y, Sí. Bueno, pues como la estrellita del equipo. Exacto. Siempre tienes la estrellita del equipo, pero igual dices es que no le puedes toser porque ya lo sabe hacer todo. Ya, pero Y eso es quizá lo que peligroso. no sabe es eso jugar es en peligroso. equipo. Claro, eso también es muy peligroso. Claramente, ahí aparece en el tema de los egos. Sí, el ego. Que el ego es necesario, ¿eh? O sea, Yo no digo que no, pero hay que controlarlo. Bueno, exactamente, Como es todo. como hay que
Se puedes darle su espacio. Exactamente, o sea, el ego es necesario, y más en el alto rendimiento. A lo mejor te da impulso, te da, ¿no? Hay que Te da creer, un a veces chute. hay que creer en uno mismo, incluso hay que saberlo en qué momento, ¿no? Y hay que saber cuándo sacar el ego y cuándo no hace falta sacarlo. Entonces, generalmente los mediocres sacan el ego cuando no toca. Cuando no los mediocres. Bueno, porque lo sacan Entonces, desde el enfado. Exactamente, Claro, porque quiero desde la No demostrar. se sienten atacados, ¿no? En Ese es cambio, punto. el ego bien llevado es una maravilla. Hay momentos que un pasito atrás y no hace falta que presumas de esto, Te sitúas pero hay desde momentos la que digas, observación. A mí me interesa, pues claro. me interesa. Ahora que dices que a veces te da el impulso, recuerdo pues mi marido cuando ha jugado a fútbol, hubo una época que jugó mucho en Mequinenza y allí en Aragón funciona diferente, ¿no? Las categorías, y siempre estaban que el último partido era decisivo, o sea, todos los años se lo jugaban todo Todo en en El último ¿no? partido, en serio. Y era muy divertido porque pues si ganaban íbamos a la fuente del pueblo, se bañaban como si estuvieran en Canadetes, ¿no? Aquello súper- Sí, sí, sí. Y yo les decía, mira que os gusta jugar con presión. Con Sí, presión. sí, sí. Jugárselo Hemos todo llegado aquí al sufriendo, último, ¿no? Y ese día eran imparables. Y dices, ¿cómo puede ser? Si podéis hacer esto hoy. ¿Por qué no lo hacéis? habéis podido hacer, Pero funciona mucho Toda la en todos los temporada, ¿no? equipos, en fútbol, en todas partes, ¿eh? Que pero a veces... ¿dónde está esa mentalidad entonces? Vale. ¿No? ¿Qué ha pasado ahí? Os pongo ejemplos que van en esa dirección. Hay muchas competiciones, deportes que se dan en 2 jornadas, ¿no? Hay dos concursos, un día y otro día, y los mejores pasan al tercero. Entonces, hay gente que, por ejemplo, el primer día lo hace fatal, no le sale nada. Y ya no tiene opciones, ¿no? ¿Sabéis qué pasa el segundo día? Que lo hacen genial. Lo hace Porque van sin presión. Pero genial. La pregunta es, ¿Qué ha pasado? ¿por qué no lo haces el primer día? ¿No? O sea, ¿Qué ha pasado? ¿qué presión te has puesto tú necesariamente? Ocurre al revés. Hay gente que el primer día lo peta Y luego se relaja. y luego luego dice, estoy arriba, tengo que mantener. Y el segundo Y el segundo día se fatal. hace pequeño. Fatal. O sea, fíjate cómo los antecedentes condicionan un poco cómo manejamos las cosas. Entonces, aquí aparece una de las estrategias que se ha puesto muy de moda y tal, que es el mindfulness, Es verdad. que es la conciencia plena en el presente. O sea, y eso te ayuda a decir, este es un partido que empieza, ¿no? Y cómo quiero jugarlo, Exacto. independientemente de de lo cómo que hice llega, de ayer. cómo venga. Entonces, es un ejemplo de cómo las expectativas a veces condicionan el rendimiento. Y es un ejemplo. Sí, pero es difícil educar en eso. ¿Mm? Y te digo, mi hija pequeña baila, es pequeña. Baila genial, le encanta, lleva la música en las venas. O sea, baila desde que anda. Ahora ensayan para el festival de... Pues el otro día no dio pie con bola y salió y me dijo, mamá, es que no lo he hecho todo lo bien que Que sé puedo hacerlo. hacerlo. Que sé Muy bien. hacerlo. Es muy pequeña, o sea, tiene 6 años. Sí, sí, sí. Pero Y eso le dije, genera estrés, supongo. Pero, claro, es que hoy era el ensayo general. Hoy tenía que salir perfecto. Ya. Y eso me pone muy nerviosa. Y yo pienso, ¿y qué le digo? Baila como si nadie te estuviese mirando, ¿no? Que sería un poco... Pero tampoco es eso, o sea, está bien que ella Sí. sienta... Está claro que tiene Está que bien que sentirlo. sienta ese compromiso, ¿no? Con su Y grupo. decirle disfrútalo. Pero tiene que tener ese compromiso también. Entonces, ¿cómo educas en eso? Disfrútalo fue la famosa frase de Cruyff en la primera Champions del Barça, ¿no? ¿Por qué? Sí, porque dijo, no, salir y disfrutar. No me acuerdo. No, Cruyff es que Salite a disfrutar, es salir- verdad. ¿Qué pasa? Que cuando tú dices salir y disfrutar, estás poniendo lo opuesto a tener miedo. O sea, disfrutar es no. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Pon en la mente esto, ¿no? Porque el miedo, que nos hace pequeños. paraliza, te paraliza. Entonces, el miedo es lo que muchas veces... Entonces, ¿qué ocurre? A competir también se aprende compitiendo. Entonces, a veces el entreno no es lo mismo que la competición. Entonces aparecen... Está bien un ensayo general, pero quizá, aparte de un ensayo general fantástico, quizá hay que hacer mini ensayos donde vamos a poner presión, vamos a poner público, voy a poner una cámara, va a venir Pero le gente... vas a dar más seguridad. Bueno, claramente. Y si hay problemas aquí, los resolvemos para cuando haya... ¿Entendías? Un poco como todo es progresivo. Vas O sea, a ir dándole no puedes pasar de... inputs. Exactamente. No puedes pasar de Entonces, esto De cero a a cien, boom. sí. eso es el plan de competición. Una de las cosas para competir hay que tener un plan y este plan pues hay que entrenarlo, hay que Como prepararlo, todo, ¿eh? hay Un que plan de simular. negocio, un plan de no sé qué, Eso un plan es lo de que se está vida. haciendo en el fútbol, por ejemplo, o en los deportes infantiles, que ahora ya empiezan desde muy chiquitines, porque es verdad que hay niños que... Mi que sobrino de con muy 6 años pequeños, el otro día sí, hizo un gol y no veas lo contento que y estaba. hacen encuentros. Ya no son los partidos de Exacto. cada fin de semana, hacen encuentros para que vean cómo va el rollo, más cortitos, todo el mundo se lleva su medallita o su Claro. copa o lo que sea, ¿no? Es un poco el... Bueno, pues para que Compartir. vean cómo funciona
y que se van a enfrentar a otros niños, que luego van a seguir siendo amigos, ¿no? Que van a tener... Vam- Bueno, va- veo que empiezan por ahí. Pero, no, y un momento, o sea, la esencia de cualquier competición es la actividad, el juego, o sea, fútbol, cualquier deporte es un juego. Entonces, priorizar el juego, jugar, porque cuando juegas disfrutas. Sí. No hay nadie que juegue con miedo. Sí, porque si no, No hay no nadie que juegue con jugarías, miedo. no jugarías. Juego. Pasa que luego hay que aprender, ¿no?, a decir, no, este juego a veces no te va a exigir. Entonces, todo esto hay gente que se adapta de maravilla. Es más, bajo presión da la mejor versión. Sí, Y yo no, algunos, ¿ves? Yo soy al Pero revés. eso en todo. sí. En todo. No, pero yo soy al revés. Los ves entrenando y jijijaja, los ves compitiendo. Y hay gente que mataría por eso, que diría, ostras, ¿no? Pero hay gente que entrena de maravilla y luego viene a la competición y se hacen pequeños. Ahí es cuando cada uno tiene que encontrar su... Yo soy al revés. Cuanto más presión, más me bloqueo. No sé por qué, pero Bueno. hay que trabajar. Bueno, ahí viene un poco a... ¿Tú por qué te bloqueas? ¿Piensas demasiadas cosas? Puede ser. Puede ser. Fija, en psicología, si me permitís, siempre me gusta simplificar las cosas, Sí. porque complicarlas es muy fácil hacerlas simple. Entonces, una de las diferentes Porque habilidades te que juegas hay... mucho. A veces es la Mira, presión esta, hay ¿no? de tres te cosas juegas. que me han sido muy útiles en psicología, cuando uno tiene habilidades psicológicas. Uno es el orden en las cosas, ordenarlas. Porque el orden en el cuerpo es relativamente fácil. Tenemos Vale. una rutina, pues, pero el orden ¿Pero en la... ordenarlas quieres decir con prioridades? Sí, sí, con orden, con una secuencia, como una rutina, como si fuera una rutina. Vale. ¿Vale? Una rutina de higiene. Pues bueno, voy al baño, me lavan los dientes, o sea, Lo típico. tienes tu rutina y tienes, de alguna manera, es un orden que te permite hacer cosas. Eso es fácil hacer en tareas, pero ¿cómo ordenas la mente? Ahí Ay, está, ahí ahí ya está. cuesta más. Bueno, perfecto, y más cuando tienes... Por tanto, ordenar cosas, el orden es un aspecto, no todo tiene que ser ordenado, ¿eh? No. Yo también creo en la creatividad, en el flow y lo que sea, pero el orden te ayuda. En plan de competición es un orden. Yo voy a competir y sé a qué hora me levantaré, qué desayuno, o sea, tengo mi plan, y luego lo adapto, pero tengo mi plan. Tienes tu rutina. Exactamente. Entonces, cuando tienes un plan, tu mente está pensando en el plan, no está pensando en... En otra cosa. El orden es una cosa, un tema que Segundo. ayuda. Simplifica las cosas. O sea, Simplifica. no le dé tanta Vale, ahora importancia, imagínate, tantas vueltas. Tantas vueltas me está viendo todo el mundo. No, si es un juego, si es fútbol. O sea, simplifica. Es una actividad. En este caso, ahora piensa qué cosas te estresan y hay un momento que dices, esto lo he hecho centenares de veces. veces. Simplifica, es una actividad. Y luego, protégete por aquellas cosas que no controlas. Porque hay cosas que no te has de proteger. No, hay cosas que es verdad, no pero controlamos. y te tienes que proteger. Entonces dices, bueno, Te tienes que proteger. ¿Qué pasa si llueve? Pues Pues hablamos llueve. un paraguas. ¿Qué pasa si hace frío? Sí, Me abrigo. ¿Qué pasa exacto. si hay presión externa y tal? Pues eso sí que lo he aprendido, ¿eh? Pues- Eso sí que lo he aprendido. Pero fíjate, Es verdad. estas tres cosas Es en vez de enfocarme en el problema, busco las soluciones. y busca. Entonces ahí haz tu plan y pones el foco en esto, ¿no? Y luego hay un momento que simplifica y dices, esto lo he hecho un montón de veces. Y por ejemplo, ¿cómo puedes mejorar tu confianza? Pues un buen recuerdo. Es verdad. Te pasa un recuerdo y dices, oye, que esto, aquel partido, aquella situación, aquel ha sido bien. Bueno, pues, ¿qué pasa cuando te vas a un buen recuerdo? ¿Qué emociones tienes? Muy buena. Ah, fíjate, ahí parece todo el tema de la visualización, o sea, podemos crear algo nuevo, imaginarnos algo, o podemos recordar algo. Recordar. Y por ejemplo, a mí, yo qué sé, yo siempre pensaba en la familia, ¿no? Tenía unos abuelos encantadores. Y yo ¿Qué siempre tenía pensaba, recuerdo? ¿qué me diría mi abuelo? Mi abuelo lo hacía todo bien. Mira, Claro. o sea, a mí la El gente nieto, que el se nieto, desanima me deja. el nieto Tú tienes, lo hace déjate todo de bien. Prozac y déjate de fármacos. Tienes abuelo y abuela, ves a ver. Pues y verás. ves a verlo. Pero cuando no los tienes, recuerda lo que te Claro. decían. Y van siempre contigo. Yo voy, ¿eh? En el recuerdo mucho. Muy con esto. importante. Y con eso, cuando te bloquees, tú intenta pensar, ¿no? ¿Qué me diría fulanito? Entonces, te creas un clima tú misma y dices, venga, va. A la Quizá no te también. sale Te perfecto. transporta un poco a ese momento. ¿no? Claro. Y ese... Sí, bueno, claro. Las Por eso el- emociones al final- positivas, Claro, por eso pero el buenas miedo- o malas, Pero todas tienen son un pequeños mensaje. trucos Claro. que a veces no sabes o no eres consciente. Yo creo que no eres consciente. Entonces, cuando te lo dicen, dices, ostras, pues Pero es una buena sí lees herramienta. las señales. Cuando tú ves que te ofuscas, Sí. tú ya lees las señales, ¿no? Ya ves que tu cuerpo está de otra manera, la tensión, donde Oh, notas la claro, presión, claro, ¿no? Pues evidentemente. las técnicas empiezan por el Vamos a cuerpo, respirar. respira, luego tu mente. Y entonces vas... Los hay pensamientos esos. pensamiento A mí, refugio. ¿sabes lo que me funciona? Y te lo voy a decir como primicia porque no lo he dicho nunca aquí. Pero me funciona mucho que cuando mis pensamientos me invaden y son negativos, ¿vale? Y no me gustan. Entonces le digo a mi mente fuera, 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 ¿vale? Lo que me ayuda mucho a que no se multipliquen, porque claro, si les prestas atención, Sí, se claro. multiplican No, se amplifican. exageradamente Se amplifican, y cada vez clarísimo. peores, me pongo en situación de agradecimiento.
agradezco lo que tengo, lo que soy. Cuando me pongo en agradecimiento, no sé por qué, me desaparecen todos esos pensamientos. A mí me funciona esto. Muy bien. No sé si puede ser un tip para la gente o lo que sea, todo lo que pueda ser ayudar, que la Segregas gente... otro tipo de... Yo creo que la vibración la cambio. ¿Quieres que le ponga ¿Nombre? argumento a esto? Bueno, pues sí, me gustaría. Esa es mi herramienta, pero... Generalmente, cuando tenemos un reto, pensamos un poco en lo que o aparece el miedo, piensas en lo que te falta. No podré, no sabré, no sé si tengo... En el momento que tu enfoque es de agradecimiento, tu enfoque está en lo que tienes, no en lo que te falta. Exacto. Lo que tienes es real. Es tangible. O sea, El arropamiento, ¿no? fíjate que muchas Digamos. veces la ayuda psicológica es un cambio de enfoque. Cambio. No, o sea, no puedo, la realidad no la vas a cambiar, es la que es, es la que es. pero la puedes Es como mirar, te sienta, la sí. puedes mirar de otra manera. Entonces, ese enfoque tuyo en agradecimiento puede ser en agradecimiento o en un conflicto, por ejemplo, se ha puesto de moda el perdón, el perdonar a la otra persona. También. Te la perdono. Pero eso es un cambio de enfoque. Hombre, O sea, claro. no la vengas desde la rabia, la miras No. desde el... Pero eso, la psicología del deporte muchas veces es ayudar así. a que ese enfoque cambie. No te cambiará la realidad, pero cambia la mirada. Si cambias la mirada, ayudas a que la persona... Entonces, la mirada sobre lo que tienes, la mirada sobre por qué has llegado hasta aquí, Exacto. la mirada de tus recuerdos positivos. Esos son pensamientos refugio que te pueden ayudar en un momento concreto. Muy bien. ¿Cómo se trabajan las emociones Buena. en este Esta es muy buena, ¿eh? O al menos mundillo? nos das unos tips. Sí. Los tips, en este caso, también son unos clásicos. A mí me gusta mucho una teoría de Vizcarra, es un educador muy importante en el mundo educativo, y él planteó 5 competencias. Competencias significan como fueran 5 habilidades, 5 niveles del dominio de las emociones. Y plantea que la primera es la conciencia emocional. O sea, no puedes controlar lo que no conoces. Entonces, tomar conciencia sobre las emociones es un primer paso. ¿Qué emociones siento? ¿Dónde? ¿Qué emociones siento? ¿En qué momento? O sea, identifica estas emociones. Los niños y las niñas claramente las saben identificar, manejan las emociones y las entienden. Eso es un primer paso. Dirás, si identifico las emociones ya las controlo. Aún no. Las identificas. Le pones nombre, le pones etiqueta. Eso sé un poco lo que son. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es regular las emociones. Esa emoción la puedo... Cuando hago esto... hago así, los chicos de ahora no me entienden. Porque subir y bajar el volumen... El volumen, sí, ahora van con exacto, ahora van con el botón. Eso en nuestra época sí que subíamos... Subíamos y pero bajábamos. exactamente, pues eso, entrenamiento psicológico pasa por regular emociones. Cuando me pongo exageradamente tenso, entonces tengo que aprender a bajar. O cuando llego, a lo mejor, tengo que enchufarme. ¿Por qué? Pues porque es actividad. Entonces, aquí enseñamos a regular la emoción. Puedo estar alegre, pero la puedo ajustar. Puedo estar triste, pero tengo que aprender a ajustarla. Entonces, hay que ajustar la emoción al momento, a la situación. Es un segundo nivel. Y piensas, ya tengo las emociones. Aún no. Pero eso es para crear una armonía, ¿no? Sí, sí, O sea, tú o el sea, volumen más o menos lo tienes en el medio. Sí, puedes tenerlo medio. Hay depende. días, no, pero hay días... que necesitas a tope. ¿Sabes aquello que vas en el coche y te pones y te enchufas con euforia pam, pam? para- Y hay momentos que te Que pones, ¿no? necesitas Te al pones, revés. exactamente, te pones ahí un piano suave, chill out. o A te veces ponéis pones... un ¿no? podcast porque Pues te interesa. ahí otra está, pero cosa. fíjate, eso es regular. Vale. Eso es regular la emoción. Tú sabes que a veces demasiada activación no es buena y a veces, ¿no? Pues, por ejemplo, imagínate, un lunes a las 8 me voy al trabajo, te tienes que enchufar, tienes que O no. activarte. Tienes No. que dar tu mejor versión. Un poco. Tienes que llegar a Ya Todo que el puedes. mundo, pero digo, No, pero que- en serio, todo el mundo odia los lunes. No, Y yo digo, no. Pero que no te gusta el trabajo Oye, que haces. sí, pero no, Porque si lo es necesitas, verdad. pero si lo necesitas, o sea, te hablo de regular si lo necesitas. Te digo aquel día que llegas, por ejemplo, yo no soy ningún ejemplo absolutamente de nada he cometido, No, pero, no, y todos pero cometemos errores la continuos. rutina, ¿no? Por ejemplo, pensamientos semanales, la rutina de una clase, que piensas, hostia, además, a lo mejor te toca una clase con los peores alumnos que Bueno, sabes ya, que tal, sí, es tal, verdad, eso es verdad. y hay un momento que piensas, a ver, Alex, pasa por la puerta, y gánate a esta gente, o sea, tienes que tener algún pensamiento que te, ¿sabes?, que te enchufe, ¿no? Entonces, eso es un poco qué pensamientos me ayudan a activarme cuando lo necesito o desactivarme cuando a lo mejor voy demasiado regular. Es el segundo nivel, regular, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la tercera? Una de las difíciles, transformar las emociones. Esta sí que es. Pero Esta sí que hay un trabajo. Pero es magia. Es el clic. Es magia. Es magia. Bueno, y es querer Claramente, transformarlas pero se puede. también. ¿Por qué? Porque las emociones son un poco, por ejemplo, cosas que nos frustran. La frustración es claro,
Pero la frustración no es un estado, No. tiene que ser un paso. Entonces la frustración me tiene que dar paso a ¿A qué más? hacer un plan y luego a lo mejor me motivo para, bueno, pues transformar las emociones es parte del secreto. Esas son las individuales, pero luego estas emociones, que es un tesoro, ¿para qué nos sirven? Para relacionarnos mejor con los demás. Los demás. Es verdad. Entonces hay gente que tiene emociones negativas y es tóxica, pobrecito, porque son tóxicos y no saben. Y hay gente saben que hacerlo de otra manera, y hay gente que es No, y un cada don. uno tiene sus tiempos, ¿eh? O sea, hay gente que quiere prosperar y quiere mejorar su inteligencia emocional y hay gente que no. Entonces, no podemos obligar a nadie. Ahí no. No. Ahí no. Pero no tiene te van que- a aportar nada, ¿no? Es No, como lo que decía ahora, hay gente pero que lo es que tóxica y hay decimos, gente a que lo es mejor- vitamina. a lo mejor- No tienes personas que evidentemente. dices, me encanta hacer un café con esta Evidentemente, persona, claro, porque es que me da un evidentemente. chute para toda la Buah. semana. Cuando tú te trabajas la mentalidad, pues evidentemente buscas personas vitaminas. Sí. Eso es esencial. ¿Y sabes qué ocurre a veces? Que hay gente vitamina que no lo es con ella. No, O sea, es vitamina con los demás. Que Es se habla verdad. muy mal a sí mismo. exactamente. Y ahí aparece una historia que yo he utilizado cuando he trabajado con deportistas y personas, que es como un juego de rol, que es ponerle nombre a tu parte oscura. Uf. ¿Os atreveríais? Wow. Venga, os pongo... Uy, nosotros después vamos a hacer un juego bueno, de yo- resuena, yo ¿eh? también, Ahora nos yo has ta- puesto yo- un juego yo tú, también. ¿eh? Es un juego de Poner rol. uno y nosotras el siguiente. Es un O sea, juego de me rol. pongo un Venga, va. nombre, por ejemplo, de... De tu tu parte parte oscura. oscura, tu De parte mi parte oscura. oscura. O sea, busca un personaje, por Exacto, ejemplo, un personaje, te sí, pongo, con el tiempo, yo era muy fan de Star Wars y mi parte oscura era Darth Vader. Darth Vader es aquel personaje, ¿no? Sí, sí, sí. Y ese Darth Vader en una época era muy duro conmigo mismo, pero La duro tengo, va. es... Yo no la tengo, espera, yo me estaba... dila tú, Yo Belén. soy miércoles de familia Adams. Hombre, la familia Adams, pues que está buena el miércoles. Pasa que ese miércoles tiene un punto de No, encanto, tiene un pero tiene un punto, punto, pero... Pero soy irónica, machacona, vale, vale. autoexigente. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el reto? Identificarla, tu parte oscura, identificarla. ¿Qué es? Porque es una parte de ti, o sea... Sí, sí, sí. Hay que abrazarla también. Exactamente, pero no le des de comer. No le des de comer. Y tienes que tenerla controladita, porque siempre va a aparecer. ¿Y vive de qué? Vive de las dudas, de los miedos, vive de esto. Entonces, esa parte oscura hay gente que le ha crecido tanto que es un monstruo y solo La tiene transmite. descontrolada. Y con ella y con el entorno. Entonces, el juego consiste en qué te va a decir miércoles en su momento y tú ya estás preparadita, porque le dices, ¿no? Entonces, en ese juego de rol hay un ejemplo muy claro, por ejemplo, de cuando tú identificas autolenguaje muy negativo contigo. Sería, ahora imagínate que esto le pasa a tu mejor amiga. ¿Se lo dirías a ella? Imposible. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no se lo dirías? Porque le hablas con Porque- cariño. Claro. Ah, pero porque además la hundiría en la miseria si le digo. Claro. Ah, no, a Pero ella, te hablas a ti. Ah, claro. ¿Entiendes el juego? Entonces hemos de aprender en algún momento a que nos podemos maltratar. Es más, en el alto rendimiento hay mucho maltrato individual. Porque buscan la perfección y es una trampa. Y aquí estamos hablando todo el rato de deportes en grupo. Pero esto, cuando es a nivel individual, tiene que ser triplicado, ¿no? Porque toda la presión recae sobre Sí, ti. y estás solo ante esta situación. He trabajado con deportes individuales complejos, tenis, golf, claro, es que estos son- y estás tú solo ante ese tipo de cuestiones. Entonces Claro, ahí... porque, igual que en un colectivo, pues en el caso de baloncesto quizá no, pero en el fútbol sí que el portero a veces es el que yo siempre pienso pobrecito, ¿no? Sí. La Está familia solo, del portero. está solo. Claro, es que el peso de te han marcado el gol a ti, los demás pueden haber hecho gol entre Claro, todos, pero ese para es- ahí te lo han marcado a ti. Es un rol difícil y además en edades de formación. Entonces en un individual es eso 100%, Sí, todo el tiempo, o fallas 24/7, o ganas. ¿no? Fallas o y ganas. te tienes, fallas o ganas. si ahí tu lado oscuro No te lo Te trabajas vence, bien. no te lo trabajas trabajas bien, lo bien, tienes bueno. muy duro porque hay deportes que son muy... Imagínate en tenis la cantidad de rato que podéis estar jugando un partido y si os dais cuenta hay altos y bajos que todos tienen que superar esos momentos o en otro tipo de deportes. Y eso es una relación Bueno, muy el importante. motociclismo, por ejemplo, O los También. corredores, atletas, ¿no? Ahora se me ocurre toda esta gente que es van individuales. yo. Eso es una actividad interesante en cuanto al tema de las emociones que estamos hablando, ¿no? Identificar cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Entonces, a veces podemos ser muy crueles con nosotros mismos. Y eso es una trampa. No nos ayudamos. No lo haríamos con nadie, lo hacemos con nosotros. Entonces, aprender a romper eso, darte cuenta, reírte de ti mismo. He metido la pata y te ríes, Alex, cuando metes la pata. O sea, me ha costado mucho esto, ¿eh? A mí, yo era, vamos, no me perdonaba ni media. Pero pensaba en mi abuelo y mi abuela me diría, Alex, cuando metes la pata, mete la pata. la metes encantadoramente bien. Yo No pensaba, pasa nada grave. exactamente. Grave. Sí, sí, que ya. Pues, Alex, nos ha encantado.
pero el tiempo se nos ha metido Ah, no, encima. vosotras. Se corto. Se nos hace muy Va a corto. tener que venir 3 tardes más. Bueno, estamos cerca, yo estaré encantado. Es verdad, Bueno, es verdad. dejamos... Otro día tocaremos otro tema porque Muy bien. nos quedamos con todo lo que nos has A ver, explicado. ¿tienes me has todo el dado- juego? Porque como Sí, a mí me ha tengo el volado juego. la mitad. Me quedo con muchas cosas, de verdad. Muchas gracias. Me alegro. Yo también, ¿eh? He aprendido. Yo también. Además, o sea, los espacios, cuando nos relacionamos e interactuamos, no es unidireccional. Exacto. Esto es bidireccional, o sea, y sí. tienes que aprender. Y para mí también era una situación novedosa. Venía un poco con respeto, pero también con ganas. No, con Pues la ganas gente nos dice que se lo pasa muy bien. No, sí, doy fe. Y la verdad es que aprendemos muchos de los unos de los otros, que es lo que decías antes al principio, ¿no? De que podemos compartir Claro. y que pues, nos podemos ayudar. Y- Yo creo que esto es el propósito de vida que tendría que tener todo el mundo en esta Y vida. la idea, cuando empezamos, era un poco pues enriquecer, ¿no? Poder hacer algo, Exacto. tener una parrilla colgada en algún sitio Qué bien. que enriqueciera. Pero a mí personalmente me fascina lo que me enriquece. Es Sí, decir, exacto. algo que yo quería para compartir. Para compartir. Y me voy tan plena cada vez que hacemos un Me alegro. podcast. O sea, es maravilloso, es un regalo. Es un regalo. La posibilidad de cuando trabajas con personas, ¿no? Hay una parte que ves y hay una parte que dices, ¿y qué más hay, no? O sea, siempre me ha gustado Sí. descubrir eso, incluso para evitar las etiquetas fáciles, porque a veces puedes ver a alguien, mira, este pobrecito, resulta que es un... O sea, si le das la oportunidad, Bueno, ¿Y quién el no dice? juzgar. El no juzgar. bueno, y podemos encontrar, y he tenido la suerte de trabajar con gente con discapacidad que me ha dado lecciones de Sí. vida. Lecciones de vida. Una de las actividades más bonitas que tuve en el mundo de la equitación, estuve en la hípica, en un deporte que es la doma clásica, en fin, de dominio de un caballo. ¿No? Y en esa actividad, que era con los mejores de España, y viajamos mucho, siempre se incorporaban paracuestres que eran personas con discapacidad. Entonces, la lección de los niños que iban impecables, que se preocupaban si el moñito estaba bien o si el Bien, caballito, no sé qué, el otro y no. veías a alguien con síndrome de Down o que le faltaba un brazo y que montaba... le daba igual. Pero montaba... Como Dios. Súper bien. ¿Qué te preocupa? O sea, de Porque verdad. estaba focalizado en lo que se tenía que focalizar. Ese es el camino. Por eso aprendemos tanto de ese tipo de cuestiones. Entonces, Claro. cualquier persona, si le damos la oportunidad, Es verdad. podemos descubrir, incluso siempre he tenido esa impresión, hasta los que te puedan caer más mal, hay un momento que dices, bueno, seguro que hay algo que ¿Seguro hace que que sea... algo? Pero siempre dejas alguna, pero también nos hemos de proteger. O también nos Porque a veces enseñan, bueno, porque a veces también nos enseñan lo que no no queremos o hacer. no han tenido oportunidad Exacto. para poder, ¿no? Bueno, Y pueden no o a poder. veces dices, bueno, Bueno, esto o es lo que no proyectamos quiero. cosas en los demás que Sí. estamos Exacto. proyectando nosotros. Es ¿no? Y dices, Exacto. inevitable. ¿Qué mensajes También, estoy recibiendo aquí exacto. también? Es inevitable, pero dejar siempre una puerta abierta. Bueno, pues empezamos con el juego, ¿vale? Venga, va. Porque claro, es que si no, Muy bien. ya te invitaremos otro Si no nos día, quedamos Alex. aquí... Vale, te voy a decir una palabra y tú me dices lo primero que te se viene a la cabeza. ¿Vale? Así, rapidito, sin pensar. Rapidito. ¿Vale? Y los Venga. voy apuntando. Éxito. Satisfacción. Fracaso. Parte del camino. Presión. Miro para allí para, Sí, no, sí, para no ver. no anticipar, ¿eh? Que no penséis que esto... Presión. Ahí. Mira qué palabra te ha tocado, la presión. Energía. Energía. Toma. Buena esta. Equipo. Vínculo. Bueno. Miedo. La primera que te venga. Superación. Descanso. Qué bien. Qué bien. Pongo que bien, ¿eh? Tal cual. Es que es lo Sí, primero sí, que sí. sale, es verdad. Competir. Energía también. Bueno, la he dicho, ¿verdad? Sí, pero da igual. Si tú es lo Competir primero que te ha venido, superación, sí, energía. Para mí me activa, ¿no? Me activa. Activación, sí, pues. activación, correcto, gracias. Vamos a la Tal vez. contra. Vulnerabilidad. Protección. bueno también. Liderazgo. Influir en los demás. Mentalidad. Positiva. No hay otra. No hay otra, no hay otra. Es que no hay otra. O sea, cuando hay algo Es negativo como es pasarlo. si puedes elegir cosas y eliges lo peor, ¿no? Vas a elegir lo mejor. Rendimiento. Eficacia.
Felicidad. Momentos. Es verdad. No es un estado. No son es un momentos. estado de felicidad, es verdad. Siempre digo que está en el camino, ¿no? Sí, está en el camino Siempre está y en el siempre digo, camino. colecciona buenos... O sea, Colecciona buenos momentos. colecciona buenos momentos. ¿Y cuántos? Es como un álbum de fotos. Cuantas más, ¿no? Pero no pienses que es un estado permanente, que llueve del cielo, hay que currárselo, pero disfrutar de pequeños momentos. Esos momentos Voy a buscar felices. una cosita. Bueno, Espera, voy a buscar una cosita. ¿Sí? sí. Tela, ¿eh? Tela, ¿eh? No es Bueno, se fácil. nos ha quedado muchas cosas en el Hombre. tintero. Oye, muchas Queremos gracias. que te lleves esto de parte de Resuena. Exacto. Y Muy hoy me bien. gustaría que el cierre lo hicieses tú. ¿Sí? Porque se ha quedado una cosa en el tintero que creo que podría ser un cierre precioso, aunque no es un cierre de cerrar la puerta, sino Ya. es un La cierre sombrilla, de la episodio, sombrilla, porque tienes la puerta abierta cuando La quieras. dejaremos entreabierta, ¿sí? Espero que allá donde vayas Muy puedas bien, ir bonito. resonando, Oye, muy bonito, porque ¿eh? vas a formar parte Además de... el color, el diseño... Bueno, eres uno de estos La héroes frase. que transforman con la voz. La frase. ¿Sabes? Un resuena que tenga eco. También. Es verdad. Bueno, era cuando buscábamos nombre, antes Muy lo bonito. comentábamos, no sabíamos y al final dijimos, ostras, Al pues es final que está dijimos- ahí. Está ahí. Todo lo que nos Dijimos resuena es eso, porque hablábamos mucho y siempre hablábamos de resonar. Es Me que me parece resuena esto, me resuena lo otro. ¿no? Me gustaría que Pues hemos resonara el nombre de tal. Resuena. Sí, 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 Resuena, sí, ¿no? sí. Pues bueno, el cierre de hoy me gustaría que lo hiciera Alex, porque se nos ha quedado una pregunta que creo que es... tranquila, sombrilla. Sombrilla, pobre, hoy está... sombrilla? está calor, Sombra, sí. sí, Es nuestra se llama- ovejita negra, porque somos ovejitas Pues, negras. porque somos ovejitas negras. Bueno, tenéis un punto de... Está bien, me gusta ese punto. Entonces, pues bueno, sombrilla es la que nos ayuda, es nuestra técnica Muy de bien. sonido y todas esas cosas. Muy la bien, tenemos aquí sombrilla. de mascotita. Hace sombra, pero brilla. Pues se nos ha quedado en el tintero una pregunta y creo que estaría bien como cierre, que es, ¿qué quieres que recuerden de ti cuando hablen de Alex Gordillo, ¿no? Porque con toda tu trayectoria, ostras, el día que baje el telón, ¿qué me gustaría que la gente dijese de mí, no? Alguien que me ayudó. Wow. Alguien que me ayudó. Porque a veces no sabes cómo, pero la idea es... Y descubres que lo haces de muchas maneras y no te das cuenta. Inconscientemente. Sí, en un pasillo hay gente que recuerda aquel comentario, aquella situación, y tú lo haces de una manera y te das cuenta que dices, queda. ¿Qué O sea, queda. Son cosas que se acuerda la gente, ¿no? Entonces, ayudar a que la gente crezca, a mí es lo que más, vamos, ayudar a que Yo alguien... creo que esto es lo mejor que hay. Sí, para mí sí. Es una de las cosas. Nosotros también siempre nos está resonando esto. Muy bien. Bueno, al final es ayudar a sacar y a exprimir el máximo potencial de todo, Exacto. ¿no? Y de cada uno como persona, ¿no? Como individual Claramente. y en colectivo. Al final, si lo trabajas a nivel individual, eso se nota en colectivo seguramente. Sí, nadie transmite lo que no tiene. Hay que ser capaz de... Eso sí que lo he aprendido, ¿eh? Sí, sí. Me quedo con No, eso. es un reto, es un reto. Es un Entonces, reto, es un reto. los valores, pues no somos perfectos, pero hemos de intentar ser coherentes Evidentemente. y eso lo transmite. Cuando alguien transmite lo que no tiene, no se lo creen. No, Y los niños son los primeros que ya no eso es verdad, ¿eh? se dan cuenta Eso es verdad. de la comunicación no verbal, de la congruencia, lo que dices, lo que haces. Bueno, porque tienen una lectura quizá menos, más natural. Tienen unos ojos que y, la dices, y nuestra, no se lo sí. creen. Y hay gente, mira, que quiere hacerse la graciosa, pero es que No, no lo va a hacer. no. ¿Por qué? Porque Porque no lo siente. es postureo. Es Claro. postureo y a veces pues eso es lo que hemos de ser. Bueno, ser lo más auténticos que podamos y Exacto. ayudar. Es importante reconectar hoy en día, eso da para otro melón otro día. Pues Porque nada. lo Exacto. del Mira, ya hemos postureo sacado está otro muy melón marcado. para Sí. otro día. Pues encantado de hacer una Macedonia de melón y pasamos otro buen rato. Muchas gracias por el ratito, os A lo ti, agradezco a ti mucho. Muchas sobre todo gracias, Alex. y a todos vosotros Y a por todos vernos desde vosotros. casa. Os esperamos en el próximo episodio, darle a like, compartir esto con todo el mundo y eso, compartir con todas aquellas personas que creáis que podéis dar ese granito de arena en su crecimiento y si no, para tener un entretenimiento que os haga crecer por dentro, porque al final todo esto nos va a hacer crecer como personas, independientemente de si practicamos deporte de élite, si no, si estamos pensando en ello o queremos dedicarnos a la docencia y a trabajar con personas que quieren dedicarse al deporte. Muchísimas gracias, hasta el próximo episodio, nos vemos en Resuena. Chao. Gracias.